¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a continuar con el diplomado en nulidades. Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy vamos a ver algunos temas un poco más prácticos. Va a ser una sesión concreta, sencilla. Vamos a ver solamente unos temas ya iniciando el recuento de votos, la primera parte del recuento de votos. Después, como ya lo vimos con mis compañeras y compañeras, van a ver algunos otros temas la próxima semana, mañana y la próxima semana, y ya terminaremos la siguiente semana ya con el curso, con los medios de impugnación, sobre todo el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración. Ya hoy, el día de hoy, resolvió la Suprema Corte este tema que tanto habíamos platicado, ¿no? Del plan B, y bueno, ya declaró su inconstitucionalidad. Por lo tanto, pues seguiríamos con los mismos medios de impugnación para las próximas elecciones del 2024 y seguiremos con la ley anterior, ¿no? Al plan B para ya todos estos procesos electorales, ¿no? Ya se despejó la duda y bueno, pues sí hablaremos entonces a finales de la próxima semana o principios de la otra, ya del juicio de inconformidad directamente y del recurso de reconsideración. Hoy vamos a ver solamente la validez o nulidad de algunos votos que se impugnaron ante la Sala Superior con motivo de la elección presidencial del 2012. Ahí en los juicios de inconformidad impugnaron pues no solamente la votación recibida en casilla y toda la elección, sino también impugnaron y solicitaron recuento de votos, impugnaron boletas en lo individual. En el Tribunal Electoral se tuvieron que abrir varios paquetes solamente para revisar unas boletas en lo individual, a ver si el voto era válido o el voto era nulo. Y algo que nos parece muy sencillo y muy lógico, pues ya los casos prácticos nos demuestran pues que no es tan sencillo y no es tan lógico y que hay asuntos que tienen que llegar, imagínense, hasta la sala superior, simple y sencillamente, alegando un solo voto, la validez de un voto. Esto que hacen los escrutadores en la casilla, pues muchas veces son temas que llegan hasta la propia sala superior y ahí se tiene que definir si un voto es válido o un voto es nulo. Y para eso, pues ya acuérdense, las escrutadoras y los escrutadores de la mesa directiva de casilla, pues son, como ya lo hemos platicado muchas veces, son nuestras vecinas o nuestros vecinos, pero no son especialistas en la materia electoral. Ellos atienden directamente lo que dice un lineamiento de una autoridad electoral o lo que dice, pues ya, cuando mucho, la legislación. Y muchas veces la legislación pues no es clara y por eso nuestras normas electorales nos dicen que debemos interpretar las normas, porque muchas veces no son claras y es donde nace la figura de la interpretación. Entonces, en muchos casos nos vamos a enfrentar a interpretar normas y argumentar cómo hicimos esa interpretación. La interpretación jurídica entonces quiere decir que es una actividad, como dice aquí la diapositiva, es una actividad racional que consiste en descubrir el sentido de las normas y decidir cuáles son las aplicables para resolver el problema jurídico. Es decir, podemos tener una norma que textualmente dice una cosa y esa norma la podemos llevar para un lado o para el otro. Le podemos hacer una interpretación o otra interpretación distinta a la misma norma diciendo lo mismo. Estas interpretaciones, las que los hacen, pues ya las abogadas y los abogados, sobre todo los operadores, ¿no? Jurídicos, ya las juezas y los jueces son los que interpretan la norma. Y acuérdense que el primero de la Constitución nos dice que la norma hay que interpretarla siempre en el sentido favorable a la protección de los derechos humanos de las personas. Tratando de derechos políticos, hay que interpretar la norma para proteger el derecho político y no hay que interpretarla para restringir el derecho político. Y eso nos pasa desde una boleta, por eso les traigo el tema de las boletas. Entonces yo voy a interpretar a favor de proteger ese derecho político que es el voto de una persona. Y luego viene el otro tema de argumentación jurídica. Estas dos materias pues apenas se están incorporando, ¿no? En las universidades, en las facultades de derecho, apenas se está incorporando la materia de argumentación e interpretación jurídica, pero son fundamentales.
Les digo, la interpretación es no vamos a aplicar directamente lo que dice la ley así textualmente. Y la argumentación jurídica quiere decir, cuando hagamos esa interpretación, tenemos que explicar por qué no la interpretamos textualmente, sino hicimos cualquier otro tipo de interpretación, pero no exactamente lo que dice el texto. Es como este caso que muchas veces lo he traído, ¿no? Si esto es un pato o esto es un conejo. Muchos de ustedes lo pueden interpretar como un pato y muchos de ustedes lo pueden interpretar como un conejo, ¿no? A lo mejor lo que está de mi lado izquierdo, pues son las orejas del conejo, o lo que está de mi lado izquierdo a lo mejor son el pico del pato. Y muchos pueden decir, oye, ¿sabes qué? Eso es un pato, y otros me pueden decir, eso es un conejo. Entonces aquí es donde tenemos que buscar la interpretación favorable. Si eso fuera un derecho humano y el pato restringe el derecho humano y el conejo favorece el derecho humano, entonces nos tenemos que ir por la interpretación y buscarle por dónde podemos decir que es un conejo, y es donde viene la argumentación jurídica. Si vamos a decir que es un conejo porque el conejo es lo que protege el derecho humano, necesitamos una muy buena argumentación. Y luego otro tema también de las pruebas. A lo mejor aquí, pues las pruebas nos alcanzan o las pruebas no nos alcanzan. Esto es un dibujo, pero si fuera real, pues no. Si tiene plumas es pato y si no tiene plumas es conejo. Entonces ya no vamos a poder hacer una interpretación favorable del derecho humano porque tenemos una prueba muy clara que nos dice, no, pues sabes qué, tú querías que fuera conejo para proteger el derecho humano, pero pues tiene plumas y no hay forma de que sea conejo. Pero si hay forma, hay que buscarla. Y entonces podemos decir, mira, es que esto nada más es un dibujo, no sabemos si son plumas o no, pero yo estoy viendo claramente ahí que lo que está a mi izquierda son las orejas del conejo, con la finalidad de proteger el derecho humano, porque eso, a eso se refiere siempre la interpretación, ¿no? Buscar el sentido favorable, porque es lo que dice el artículo primero de la Constitución, busca el sentido favorable. Hay veces que no se va a poder. Les digo, si nos sale una prueba y nos dice, no, es que mira, tiene plumas, no, pues ni modo. Entonces, no vamos a poder proteger ese derecho porque no va a ser conejo. Va a ser pato porque nos están demostrando en el expediente que tiene plumas. Pero a esto se refiere la interpretación y la argumentación. La interpretación, buscar el sentido protector del derecho, y la argumentación, pues, explicar por qué puede ser un conejo y por qué tenemos que proteger ese derecho. Y entonces siempre en la argumentación jurídica, cuando argumentemos algo en una sentencia, inclusive el caso que les traigo hoy de boletas, tenemos que revisar siempre qué es lo que se está alegando, la litis, o sea, cuál es el problema que se tiene que resolver y luego qué pruebas tenemos en el expediente para resolver ese problema. En el ejemplo que vamos a ver hoy, pues el problema es que uno dice que el voto es válido y otro dice que el voto es nulo. El INE dice el voto es nulo y el partido dice no, el voto es válido. Ese es el problema. Y luego las pruebas. En los casos de hoy, ¿cuáles son las pruebas? Pues las boletas. Y luego viene la fundamentación y motivación. Yo tengo que decir por qué ese voto, en su caso, por ejemplo, es válido, pero con una motivación y fundamentación, con argumentos jurídicos, con leyes o constitución. No puedo decir, no, pues es válido nomás así porque sí. Tengo que explicarlo y explicarlo en una sentencia y lo debe de entender toda la ciudadanía. Acuérdense que antes las sentencias nada más las entendían las abogadas o los abogados. Eran sentencias muy complejas. Eran sentencias de 700, 900 páginas, 1000 páginas. Y de repente uno empezaba a ver esa sentencia tan grande de 700 páginas y resulta que de esas 700 páginas, 500 eran la demanda, el escrito del tercero interesado y el escrito de la autoridad responsable. Eran transcripciones. Todavía no decía nada el juez y ya la sentencia tenía 600 páginas. ¿Y para qué queremos una sentencia de 600 páginas
donde nada más nos están diciendo, mira, esto dice la demanda, mira, esto dice el tercero interesado, y mira, esto dice el INE, por ejemplo, la autoridad responsable. Eso debe quedar en el expediente, pero a la sentencia solo tenemos que traer la resolución del asunto. La sentencia no es traernos todo el asunto, todo el expediente a la sentencia. La sentencia es solo traernos la solución, cómo se va a resolver. Entonces, poco a poco así los tribunales en México han trabajado y de 700 páginas ahora sus sentencias son de 50, de 40, de 30, porque ya no llegan las transcripciones a la sentencia, ya nada más llega la resolución. La demanda se queda en el expediente, lo del tercero interesado se queda en el expediente, lo que dice el INE, la autoridad responsable se queda en el expediente y solo en la sentencia va a venir la resolución del asunto, pero debe estar bien motivada y fundamentada. Tenemos que explicar muy bien por qué lo estamos diciendo así y cuáles son los fundamentos jurídicos. Y luego, obviamente, la resolución debe estar debidamente justificada. Todo esto implica la argumentación jurídica. Inclusive en la Escuela Judicial Electoral, pues tenemos un diplomado que habla de interpretación y argumentación. Todo el diplomado se hablan de estos temas. Y luego, bueno, viene la resolución justificada. Tenemos que justificar la solución del problema con una sólida conclusión y además que todo el mundo entienda por qué estamos llegando a esa solución. Pero con textos claros y con textos que entienda todas las personas. Y no con párrafos de 20 renglones. Un párrafo de 20 renglones nadie lo va a entender. Los expertos, perdón, en redacción nos dicen, un párrafo de 20 renglones nadie lo va a entender. Vas a tener que volver a leer el párrafo. Si yo voy en el renglón 8, digo, ay, ¿qué decía el 4? Me voy a tener que regresar. Si voy en el renglón 16, menos, ya no me acordé. Los expertos dicen, los párrafos deben tener máximo 5 renglones. Y si tienes una idea muy grande, pues divídela en 2 párrafos de 5 renglones. Si le pones más, te vas a perder tú y se va a perder pues, los que lean ese párrafo. Y los especialistas en esos temas, pues obviamente son los periodistas. Y luego, pues también nos dicen los especialistas, tienes que buscar un lenguaje ciudadano. Si tú empiezas a hablar, por ejemplo, como dice aquí la diapositiva, la litis del asunto ya se perdió la mitad de la ciudadanía. Pues, ¿cómo que la litis? ¿Qué es eso? Entonces mejor le ponemos, el problema a resolver es este. Si la boleta es válida, si el voto es válido o el voto es nulo, y luego explicar, ¿no? De una forma muy sencilla. Es decir, todas las redacciones, no solo de una sentencia, de una resolución, de unos lineamientos, de un reglamento, entre más sencilla sea la redacción, mucho mejor. Y sobre todo si es de autoridades electorales, porque acuérdense que las autoridades electorales se dirigen a toda la ciudadanía y que una sentencia en materia electoral de un tribunal electoral pues puede impactar a toda la ciudadanía. Entonces la ciudadanía debe de conocer muy bien lo que dice esa redacción. Y entonces fíjense, pasamos de un criterio formalista de hace muchos años a un criterio garantista y luego un criterio progresista. ¿Qué quiere decir criterio formalista? Que aplicábamos las normas tal y como decía directamente esa norma. Era un sistema cerrado y coherente, es que así dice la ley y listo, punto, la aplicamos directamente, ¿no? Y luego se dice, si el operador jurídico considera que es su deber ajustarse a la ley a pesar de mandatos constitucionales. Es decir, el criterio formalista es que nunca revisábamos más allá de lo que decía la ley. No revisábamos temas constitucionales ni temas convencionales, sino así dice el código en el artículo 27 y punto. Pero este criterio formalista fue poco a poco avanzando, se crearon, como ya lo platicamos, los tribunales constitucionales y por ahí de los 90 empezó a quedarse atrás el criterio formalista y llegamos a un criterio garantista, que ahora es un criterio progresista. El criterio garantista quiere decir que finalmente, a pesar de lo que dice la ley, hay que proteger los principios directrices y valores de la Constitución. Entonces eso quiere decir que más allá de lo que dice la ley,
si queremos ser garantistas, tenemos que garantizar, ¿no? Por eso se llama criterio garantista, garantizar lo que dice la Constitución. Y en su caso, los tratados internacionales frente a la ley. Más allá de la ley está la Constitución y los tratados internacionales. Y luego la última integración y también con la reforma al primero constitucional, pues ya se ha hablado del criterio progresista. ¿Cuál es la diferencia del garantista al progresista? El criterio garantista es que ahora los tribunales tenían que garantizar lo que marcaba la ley, los principios y los derechos y las directrices de la Constitución. Había que garantizar lo que decía la Constitución sobre cualquier otra norma. Y el criterio progresista pues va todavía más allá. Hay que garantizar, fíjense, dentro de la Constitución, la norma que proteja el derecho humano. Todavía es más allá, no solamente garantizar disposiciones constitucionales, sino de las disposiciones constitucionales o convencionales, aplicar la que proteja el derecho humano. Por eso cuando hablábamos de radio y televisión y de la reforma de 2007, donde hay limitaciones a la libertad de expresión de todas las personas, pues obviamente esa reforma ya quedó muy atrasada. Porque si a mí me dicen no puedes decir nada en radio y televisión durante una campaña, pues se me está afectando mi libertad de expresión. Y ya el criterio progresista dice tienes que proteger la libertad de expresión de esas personas, a pesar de que la ley diga que hay tal restricción. El problema es que tenemos ahí una controversia, ¿no? Un problema constitucional, porque esa reforma fue de 2007, luego viene el artículo primero de la Constitución, pero seguimos con la reforma 2007. Entonces hay un enfrentamiento entre la libertad de expresión, ¿no? Y las restricciones en radio y televisión que marca la Constitución. Entonces es muy difícil aplicar el criterio progresista si no tenemos una reforma a la Constitución y hacer restricciones que están en radio y televisión, porque son restricciones que para el 2023 ya no deberían de estar, porque bueno, que se pronuncie cualquiera sin utilizar recursos públicos y listo. Pero eso no dice la Constitución actualmente. La Constitución dice ninguna persona puede contratar tiempos en radio y televisión durante las campañas. Ninguna persona. Yo no puedo ir a la televisión y decir un mensaje de un minuto, porque estoy vulnerando la equidad en la contienda, según la Constitución, y entonces me van a sancionar según la Constitución. Pero ¿dónde queda mi libertad de expresión? No me dejan pronunciarme en un proceso electoral. Entonces, bueno, el criterio progresista va en ese sentido, ir más allá, buscar siempre la disposición que proteja el derecho humano, en este caso, el derecho político de las personas. Entonces estamos pasando completamente de un criterio formalista a un criterio progresista y así se van reformando las normas constitucionales también en el mismo sentido. También nos dice la corriente progresista, ¿no? Si hay una laguna, como yo lo platicamos, o una omisión legislativa, pues los jueces deben de crear derechos, es decir, deben de aplicar directamente la Constitución o decir cómo se va a cubrir esa omisión legislativa, pero no decir, como no dice la ley, pues entonces no hacemos nada y no aplicamos nada. Tenemos que hacerlo y muchas veces pues hay que ponderar entre dos normas. Ponderar quiere decir cuál de las dos normas tiene mayor peso para proteger ese derecho humano. Y muchas veces los tribunales tienen que ponderar porque son dos normas que están al mismo nivel. Por ejemplo, son dos normas que están en la Constitución. Entonces, ¿cuál vamos a aplicar? Pues tenemos que aplicar la que proteja el derecho humano. Ese es el criterio progresista. Hay casos fáciles y hay casos difíciles. Hay casos fáciles. ¿Cuáles son los fáciles? Donde una cosa dice la Constitución y otra la ley. Pues más o menos ya entendemos que la lógica nos dice aplica la Constitución y no la ley. Entonces el caso es fácil de alguna forma. Pero hay casos difíciles. ¿Cuáles son los difíciles? Donde las normas tienen la misma jerarquía, o sea, son dos normas constitucionales. Entonces ahí la ponderación es mucho más difícil porque las dos son máximas normas, normas constitucionales, tienen el mismo nivel y no podemos decir esta norma no vale porque está en la Constitución. Tenemos que decir, de estas dos, la que voy a aplicar para resolver este caso es esta, pero no pronunciarnos sobre la otra, que es inválida, etcétera, porque está en la Constitución también. Simplemente decimos, de estas dos normas, la que voy a aplicar es esta.
y voy a dejar de aplicar esta, pero las dos tienen la misma validez y no podemos pronunciarnos sobre su validez o invalidez porque las dos están en la Constitución. O una está en la Constitución y otra en un tratado internacional. Esos son los casos difíciles. Si tenemos unos lineamientos del INE frente a la Constitución, pues está más fácil. Aplicamos la Constitución. Si tenemos unos estatutos de un partido contrarios a la Constitución, pues también más o menos es un caso fácil porque ya sabemos que hay que aplicar la Constitución. Pero cuando hay que ponderar en dos normas constitucionales o dos normas convencionales, pues el caso se vuelve más complejo, más difícil y se tiene que estudiar más a fondo a ver cuál de los dos. Y luego siempre, si estamos, acuérdense, si están algún día en un tribunal o están en un tribunal en este momento, un día son magistradas o un día son magistrados, o son magistradas o magistrados ahorita, nunca se les pase garantía de jurisdicción, o sea, lo que se llama tutela judicial efectiva. O sea, nuestra Constitución tiene un marco de derechos humanos y tiene un marco de protección de esos derechos humanos. Pero la tutela judicial efectiva es un principio fundamental que tienen que tener todas las constituciones, pero que además debe ser efectivo. Yo tuve la oportunidad una vez de platicar con el doctor Sergio García Ramírez, ¿no? Ahí me lo encontré, tuve la oportunidad de platicar con él y me dijo, a ver, Darío, dime, ¿cuál es el derecho humano más importante? Y yo me quedé así, pues, ¿cuál es el derecho humano más importante? A ver, dime. Y pues le dije, no, pues que la vida, doctor. No. Y él, imagínese, fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces dije, pues la vida no. Ah, entonces la libertad, tampoco. No, pues dije, si no es la vida ni la libertad, el derecho humano más importante. Ah, pues le dije, ah, pues como las alemanes, la dignidad, tampoco. Entonces yo dije, pues ¿cuál es el derecho humano más importante? Y me dijo, pues el 17 de la Constitución, tutela judicial efectiva. Me dice, si tú no tienes acceso a la justicia, ¿de qué sirve que tu Constitución te hable de derechos humanos y que te vamos a proteger todos tus derechos humanos y que también te vamos a proteger los políticos si no hay acceso a la justicia? Si yo no puedo ir a ese tribunal o voy a ese tribunal y me desechan mi demanda, pues ¿de qué me sirve que haya protección de derechos humanos en mi Constitución si no me están dando acceso? Entonces dice, todas las constituciones del mundo tienen que hablar de tutela judicial efectiva, tienen que hablar de que haya acceso a los tribunales y de que los tribunales van a resolver de manera pronta, expedita, imparcial tu asunto y van a proteger tu derecho humano. En México, pues tenemos la disposición en el 17, tutela judicial efectiva, pero debe ser efectiva, ¿no? Entonces, en una interpretación progresista de esta que estamos hablando, pues cuando llegue una demanda a un tribunal tiene que buscar todas las posibilidades, todas las interpretaciones necesarias para admitir esa demanda y resolverla, no para desecharla. Entonces, si ustedes revisan la jurisprudencia del Tribunal Electoral de hace muchos años, la jurisprudencia va en el sentido de admitir la demanda. Casos así muy, muy, muy importantes que uno dice, no, pues ya, no la van a admitir. Sí se admite muchas veces. Por ejemplo, si es una comunidad indígena, si es una persona que pertenece a una comunidad indígena, una vez presentó una demanda y la ley decía, tienes 4 días, la presentó al quinto día. Pero el tribunal dijo, como se trata de una persona que pertenece a una comunidad indígena, que estaba en un territorio aislado, que tuvo que ir hasta la ciudad para presentar la demanda y que de ahí la mandaran al tribunal, etcétera, pues se va a hacer una excepción y no se tiene que cumplir los 4 días. Eso es tutela judicial efectiva. Luego han llegado muchos casos al tribunal que le dicen al tribunal, bueno, ahí les doy un ejemplo, que no tiene que ver con el tema, pero se los platico rápido. Van al tribunal, ¿no? Llega por ejemplo, el encargado, director o como se llame de capacitación dentro de un partido. Llega y le dice al presidente del partido, dame la partida de capacitación para este año, para empezar a organizar mis cursos de capacitación.
Y le contesta el presidente del partido, no, ¿sabes qué? Eso lo vamos a utilizar en otra cosa. Oye, pero está etiquetado para la capacitación de los militantes. No, pero ¿sabes qué? Lo vamos a utilizar en otra cosa. Entonces, ¿para qué estoy yo aquí de director de capacitación si no voy a poder cumplir con mis funciones? Entonces, ya este director de capacitación presentó por escrito al presidente que le diera la partida de capacitación. Y por escrito le contestó el presidente, lo vamos a utilizar en otra cosa. Entonces, este director de capacitación dijo, no, pues me voy a ir al tribunal electoral. Pero, ¿en qué medio de impugnación? En JDC, pues ya no le están afectando a ningún derecho. ¿Tiene que ver con una elección? Tampoco tiene que ver con una elección. ¿Va a impugnar resultados? Tampoco. Entonces no había un medio de impugnación para ir al tribunal y decirle al tribunal, oye, el presidente de mi partido no me quiere dar la partida de capacitación y yo mis funciones son la capacitación. Pero fue al tribunal y presentó el medio de impugnación y entonces el tribunal dijo, oye, ¿sabes qué? No hay un medio de impugnación para estos temas. Exactamente, pero como lo dice aquí muy bien Andrés, el tribunal resolvió el asunto y dijo, pero bueno, le vamos a poner juicio electoral y vamos a atender a ver qué dices en tu demanda, a ver si tiene relación con la materia electoral y a ver si resolvemos el asunto. Pero como no hay un medio de impugnación específico en la ley, le vamos a poner juicio electoral, ¿no? Y entonces se resolvió ese asunto vía juicio electoral. Y muchos dijeron, oye, pero ¿por qué el tribunal inventa un medio de impugnación si no está en la ley? Que se pueden impugnar esos actos. No está en la ley el juicio electoral. ¿Por qué el tribunal crea un juicio sin tener una disposición en la ley que hable de ese juicio? Pues porque se atendió al 17 de la Constitución. Se fue más allá de la ley, se atendió a la tutela judicial efectiva y dijeron, bueno, vamos a revisar esta demanda y como no hay un medio de impugnación específico, le vamos a poner juicio electoral y esa jurisprudencia que ya hemos visto de juicio electoral, pues todos los asuntos que no tienen medio de impugnación específico, llegan y el tribunal les pone juicio electoral, pero los revisa y en su caso los resuelve si tienen relación con la materia electoral, aunque no aparezca en la ley general del sistema de medios de impugnación. Ese medio de impugnación o ese tema que se viene a impugnar al tribunal, pero que no estaba previsto en la ley que se pudieran impugnar esos actos. Pero todo es atendiendo al 17 ¿no? de la Constitución. Adelante, Carlos, buenas tardes, noches ya. Te escuchamos. Gracias, buenas noches. No, es una pregunta. Por Sí, ejemplo, adelante. ¿puede recurrir directamente al tribunal o no tendría previamente que agotar un proceso interno ante la Comisión de Honor y Justicia de su partido si la hubiera? Ah, sí, excelente pregunta, Carlos. Exactamente, primero se tienen que agotar las instancias previas, las instancias dentro del partido y luego ver si primero tiene que ir al Tribunal Electoral local o al Tribunal Electoral federal. Por lo general, los partidos políticos tienen comisiones de justicia y tienen instancias dentro del partido, pero lo que sucede muchas veces dentro del partido es que o no se integra la comisión que debe de resolver ese asunto, o dos, o nomás no resuelven el asunto, lo tienen ahí pendiente. Entonces también hay una jurisprudencia del tribunal que ya hemos platicado, ¿no? Que se llama per saltum. Entonces, si no me resuelve mi partido, me salto esa instancia y me voy al tribunal. O dos, si el asunto es sumamente urgente, se tiene que resolver en esta semana, por ejemplo, entonces me salto las instancias previas y me voy a la última instancia. Pero yo tengo que acreditar al tribunal, mira, mi partido no me resolvió, o dos, es tan urgente el asunto que ya no puedo agotar la instancia dentro de mi partido. Cuando el partido no te resuelve, si el asunto es urgente, lo resuelve directamente el tribunal. Si el asunto no es urgente, el tribunal lo regresa al partido y le ordena al partido que lo resuelva en determinado plazo. Pero siempre todo esto se refiere y es atendiendo al 17 de la Constitución de tutela judicial efectiva. Estos asuntos siempre se tienen que revisar y no puede decir un tribunal, oye, es que sabes que ya revisé la ley de medios y eso que estás impugnando no lo podemos revisar aquí. Por ejemplo, ha llegado también asuntos de tribunales electorales donde dicen no me quieren dar el presupuesto de este año.
Pues, ¿qué medio de impugnación es ese? Pues también se revisa vía juicio electoral, porque no hay otro. Entonces nació esta tesis, ¿no? El primero, la 1 de 2012, donde nos dice asunto general, las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están facultadas para formar expediente ante la improcedencia de un medio de impugnación. Primero se llama asunto general y luego se llamó juicio electoral y también después esta jurisprudencia del 14 decía, y no solamente el Tribunal Electoral, sino todos los tribunales en el país tienen que crear un medio idóneo para admitir todos estos medios de impugnación, perdón, todas estas impugnaciones atendiendo al derecho fundamental de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en un criterio progresista es revisar la demanda y admitirla. Y si no la vamos a admitir, tenemos que tener una causa verdaderamente justificada para no admitir esa demanda porque le estamos negando la tutela judicial efectiva a esa persona. Por eso también se abrió esto para las candidaturas, como lo hemos platicado ya varias veces. Antes solamente podían impugnar resultados electorales los partidos. Ahora, vía jurisprudencia del tribunal, también pueden venir las candidaturas a eso. Aquí entra la suplencia de la queja, como nos pregunta Arturo, sí, efectivamente. Fíjense, en el sistema de medios de impugnación que tenemos ahorita, que ya no se va a modificar porque el plan B ya es inconstitucional, nos dicen que los únicos dos medios de impugnación que no admiten suplencia a la eficiencia de la queja son el recurso de revisión constitucional, el juicio de revisión constitucional y el recurso de reconsideración. Pero ya también el tribunal en una tesis ha dicho también estos admiten la suplencia de la deficiencia de la queja. Hay que ver quién es el que presenta el medio de impugnación, en primer lugar, pero por lo general hay que aplicar la suplencia de la deficiencia de la queja. Si te equivocase, te voy a corregir, pero te voy a admitir tu medio de impugnación, porque tutela judicial efectiva está en la Constitución y también está, vean aquí, en todos estos tratados internacionales de los que habla la jurisprudencia, ¿no? Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, etcétera. De todos estos tratados se desprende este tema de la tutela judicial. Pues eso nunca se les pasa. Si tienen duda en admitir o no una demanda, mejor la admitimos y ya luego vemos qué dice. Y luego viene este tema de interpretación jurídica que estamos hablando, que debemos de buscar siempre la interpretación favorable, pues se incorporó, ¿no? Y se incorporó en la ley. Cuando nace esta ley en el 2014, ley general, acuérdense que es general porque aplica para todas las elecciones, y ya quedó vigente, pues, porque el plan B traía una nuevecita, se iba a derogar y se iba a crear una nueva en el plan B, ya el plan B pues es inconstitucional, entonces sigue vigente esta del 2014. Al ser general, ya lo platicamos, aplica para todas las elecciones. Y nos dice el artículo 2, para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, las normas se interpretarán conforme, ya lo dice aquí claramente, la Constitución, los tratados o instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano, así como los criterios gramatical, sistemático y funcional. El gramatical es el que leemos la ley y la aplicamos tal como nos dice, pero muchas veces no nos alcanza lo que dice la ley. No es clara para resolver el caso. Entonces nos vamos al criterio sistemático. El criterio sistemático quiere decir, pues nos vamos a aplicar otras normas o nos vamos a aplicar la Constitución o nos vamos a aplicar los tratados sistemáticos. Hay que revisar todo el sistema jurídico. No solamente ese artículo gramaticalmente sistemático, es revisar todo el sistema jurídico. Y luego viene el funcional, pues hay que ver para qué plasmaron esa norma ahí en la ley. ¿Qué quería el legislador? ¿Por qué la creó ahí en la ley? ¿Cuál era su finalidad? Entonces ya lo dice claramente no solamente la Constitución, sino también lo dice la ley general. Hay que aplicar gramatical, sistemático y funcional. Y como es una ley general, pues esto aplica para todas las elecciones en todo el país. Y luego también aquí lo que hemos estado platicando del primero de la Constitución también se subraya en la ley y dice la interpretación del orden jurídico deberá realizarse conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Y viene la interpretación progresiva que les digo, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
a las personas. Hay que proteger sus derechos humanos. Hay que proteger sus derechos políticos cuando tengamos duda. Y entonces ahorita por eso les traigo los casos más sencillos que puede hacer un operador jurídico para interpretar la norma y favorecer el derecho humano o el derecho político de esa persona. El criterio gramatical, como lo platicamos, consiste en precisar el significado del lenguaje legal empleando determinado precepto jurídico. O sea, el gramatical es aplicar tal como dice la ley, pero muchas veces no nos va a alcanzar porque la ley no es clara. Y fíjense, esta ley parece clarísima. Si la leen primero, dicen, más claro no puede ser, pero cuando llegan los casos concretos, resulta que esto de claro no tiene nada. Lo más claro no es claro. Fíjense, aquí dice artículo 277 del COFIPE. Pues a lo mejor las que son jóvenes o jóvenes me van a decir, ay, no, pues, ¿qué es eso del COFIPE? Bueno, el COFIPE era la ley anterior a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Antes del 2014, la ley se llamaba Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque era nada más federal, no general. ¿Por qué dice 277 del COFIPE si estamos en el 2023? Pues porque estos casos que traemos a revisar hoy fueron de la elección presidencial del 2012. Entonces todavía aplicaba la COFIPE. Pero no se preocupe, la nueva ley dice lo mismo, el mismo error. O sea que si leen la ley general trae el mismo error. Y era solamente, este 77 solamente nos dice cuándo un voto es válido o cuándo un voto es nulo. También si me preguntan, ¿por qué no traes casos de 2018? Porque ya lo platicamos. En el 2018 nadie impugnó, entonces no hay casos del 18. En la elección presidencial, los últimos casos donde se solicitó revisar boletas y votos son los del 2012. Entonces aplicaba el COFIPE. Pero esta ley está igual, ¿eh? La nueva ley general del 2014, la super gran ley, dice lo mismo y trae el mismo error. Pero vean, imagínense que ustedes sean escrutadores o escrutadoras y que el INE les da unos lineamientos para decir el voto es válido o el voto es nulo. Ah, dicen, está muy fácil. Pero si quieren leer la ley, pues leen la ley y dicen, no, pues está más fácil, ya leí la ley, ni modo que no. ¿Qué dice la ley? Para determinar la validez o nulidad de los votos, se observarán las reglas siguientes. Entonces, si lo lee esto un escrutador, le queda muy claro. El problema es cuando llegan los casos concretos. Algo tan claro resultó que no fue claro en el proceso electoral del 2012. Porque vean, inciso A, se contará como un voto válido por la marca que haga el elector en un solo cuadro en el que se contenga el emblema del partido político. A voto válido, ¿no? Una marca dentro del emblema del partido político. Pues uno dice, ya más fácil no puede ser, pues una marca dentro del recuadro. Bueno. Luego dos, inciso B, se contará como nulo cualquier voto emitido en forma distinta. O sea que aquí ya se equivocó la ley, pero el escrutador va a decir, ah, no, pues está regalado, mira, una marca dentro del recuadro es un voto válido. Cualquier otra cosa, otra marca, otra seña es nulo. Entonces decimos, pues estamos muy bien, pero es que ya cuando los casos llegan a los tribunales, se ven de una óptica completamente distinta porque los tribunales tienen que proteger el derecho al voto de esa persona. El escrutador nada más dice una marca dentro del recuadro es nulo. Es válido. Lo que no sea una marca dentro del recuadro es nulo. Y luego los votos emitidos a favor de candidatos no registrados se asentarán en un acta por separado, o sea, en un rubro distinto. Entonces decimos, pues está bien fácil, yo quiero ser escrutador y voy a sacar las boletas y todas las boletas que no tengan una marca dentro del recuadro serán nulos, porque así dice la ley, pero la ley no es clara, a pesar de que parece que es muy clara. Ahora vamos acá, la nueva ley, artículo 291, ya de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la nueva ley general que aplica para todas las elecciones en el 2014.
Nos dejaron iguales. Para determinar la validez o nulidad de los votos, se observarán las reglas siguientes. Se contará como voto válido por la marca que haga el elector en un solo cuadro en el que se contenga el emblema del partido político. Cuadro que contenga el emblema de un partido político, cualquier voto emitido en forma distinta será nulo. Lo mismo que la otra, pues está bien mal las dos. Pero de entrada pensamos que está muy bien, pues está muy fácil, ¿no? Estos casos yo los estuve investigando en varios expedientes en el 2012 y los traje en esta presentación, ¿no? Son casos reales que se impugnaron en la elección presidencial del 2012 y les digo, no les traigo del 18 porque en el 18 nadie impugnó nada. Aquí está, vean, juicio de inconformidad 8-2012, incidente de la calificación de votos reservados. Acuérdense que en el juicio de inconformidad nos van a impugnar muchas cosas, ya lo veremos cuando entremos al juicio de inconformidad. Pero lo primero que nos pueden impugnar es un voto. Así. Puede llegar el juicio de inconformidad y decir, oye, te impugno este voto. Si nos impugnan un voto en el juicio de inconformidad, se abre un incidente. O sea, eso suena súper técnico. ¿Qué es eso de que se abre un incidente? Bueno, se abre como un juicio, aparte de ese, un pequeño juicio chiquito, para resolver un tema en particular. En ese pequeño juicio chiquito que se va a resolver un tema en particular, ¿cuál es? La boleta. Y ese juicio chiquito que es un incidente va a tener una sentencia. Y ya después se resuelve el juicio grande donde me están pidiendo que anule la votación en casillas y que anule la elección. Pero se abre un incidente cuando me dicen, oye, revisa esa boleta, porque el INE la anuló y yo digo que es para mí. Entonces se abre un incidente en ese juicio de inconformidad y se resuelve lo de esa boleta. Ojo, se resuelve en una sentencia. Una boleta, 2, 3, 5, 10, 15, las que quieran. Bueno, esa es la primera boleta que se impugnó en este juicio de inconformidad 8-2012. Esta boleta, ahí como la ven, ahí está la marca, ¿no? Ahí está una cruz en el PRD, pero el INE y los escrutadores la anularon porque dijeron no es una marca dentro del recuadro. ¿Qué dice la ley? Una marca dentro del recuadro. Entonces, si yo leo la ley y soy escrutador, esto ya no es una marca dentro del recuadro, porque está tocando al PRI, está tocando al Verde, la línea, también está tocando al PAN. Entonces, vean, la ley que estaba tan sencilla, ya empezamos con problemas. Porque la ley dice una marca dentro del recuadro, aquí no está dentro del recuadro. Otro problema, gran problema de la ley que no se ha superado, esa ley que leímos sigue vigente, ¿eh? Una marca, ¿y qué es una marca? ¿Por qué le ponen a la ley una marca? ¿Por qué no le ponen a la ley marca con una cruz, marca con una X? Porque una marca pueden ser 1000 cosas, ¿eh? O 1000 leyendas. Aquí la anuló el INE, primero los escrutadores, luego llegó al UNE, fue voto reservado, pero el INE dice ese voto no es para nadie porque también hay una línea que está tocando al PRI. Pero si yo les pregunto a ustedes, imagínense que ustedes estén en un tribunal, sean magistrados o magistrados, y llegue esa boleta desde la casilla hasta la sala superior, porque así pasó. Y entonces les diga el partido, oye, ese voto es para el PRD, ese voto es para mi partido. Sí está bien, está tocando un poco al PRI, pero se ve claramente que quería votar por el PRD. Pero la ley dice una marca dentro del recuadro. Vean cómo las interpretaciones a la ley cambian. Ya no podemos interpretar la ley gramaticalmente una marca dentro del recuadro. Ya tenemos que pasar a otro tipo de interpretaciones para buscar proteger el derecho humano de esa persona. ¿Cuál es el derecho humano de esa persona? Pues que ejerció el voto ahí en esa boleta. Entonces tenemos que buscar una interpretación que proteja esa boleta, ese voto y no lo anule o lo restrinja como sucedió con la autoridad administrativa. Entonces llegó este caso al tribunal y el tribunal haciendo una interpretación más amplia, no textual como lo dice la ley, una marca dentro del recuadro. Aquí dice el tribunal, pues si bien es cierto, no es una marca dentro del recuadro porque esa marca toca otros recuadros, sí se advierte que quería votar por el PRD. ¿Por qué? Porque las dos líneas se juntan en el emblema del PRD. Y aquí está el texto, ¿eh? También traigo el texto de la sala superior.
Y dice la Sala Superior, no es posible considerar la nulidad de este voto, aunque así haya sido considerado por el Consejo Distrital del IFE en ese tiempo. Esto porque es clara la intencionalidad del ciudadano de ejercer su voto únicamente a favor del PRD, ya que la intersección de la X usada como marca para emitir dicho voto cae al margen superior derecho del cuadro del partido, y aunque la extensión de la cruz se alarga ligeramente hasta el emblema del PRI, lo fundamental es que la intersección se encuentra en el PRD, o sea, las dos líneas se juntan en el PRD. Y entonces dice la Sala Superior, ese voto no es nulo, ese voto es para el PRD. Y acuérdense que en la elección presidencial a lo mejor un voto no cuenta mucho, pero si esta fuera una elección de un ayuntamiento, a lo mejor con este voto ganamos la elección. Y entonces quedó ese criterio, este criterio que están leyendo aquí sigue vigente. Lo pueden utilizar para el 2024. No sé si vengan los manuales del INE, porque la ley sigue diciendo una marca dentro del recuadro, pero lo dijo la Sala Superior. Ahora, ojo, lo dijo en el 2002, eran otras magistradas y otros magistrados, no son los que están ahora, pero pues lo que se trató ahí de buscar era proteger el derecho humano o el derecho político de votar. Este otro no es el juicio de inconformidad 12 diagonal 2012. Aquí marcó el PRD, pero abajo dice que acaba la corrupción, ya basta en candidaturas no registradas. Dice que acabe la corrupción, ya basta. ¿Es una marca? Sí. ¿Está dentro de un recuadro? También. Porque una marca puede ser esa leyenda, que acabe la corrupción, ya basta. Pero hay otra marca en el PRD. La ley dice una marca dentro de un recuadro. Aquí son dos marcas en dos recuadros. Si se quieren agregar problemas, pues los dos recuadros no son de la coalición, uno es de candidaturas no registradas. Entonces, si atendemos textualmente la ley, pues el voto tiene que ser nulo porque son dos marcas en dos recuadros. Pero ya cuando llega un caso de estos a un tribunal donde se hacen otro tipo de interpretaciones, pues en el recuadro de candidaturas no registradas, a lo mejor el elector o la electora dijo, ah, pues está en blanco, le voy a poner un mensaje, que acabe la corrupción, ya basta. Pero porque si yo les pregunto a ustedes, díganme rápidamente por quién quería votar, me van a decir por el PRD. Oye, hay otra marca y la ley dice que no se puede. Pues sí, la ley dice que no se puede. Pero la Constitución dice que hay que proteger el voto de todas las ciudadanas y los ciudadanos. Y entonces dijo el tribunal aquí en este voto reservado, ¿no? Ahora bien, el hecho de haber cruzado el recuadro de un partido político y a la vez expresado una opinión en el recuadro destinado a candidatos no registrados, no implica la nulidad del voto, en virtud de que la intención del elector es sufragar a favor del PRD. Por lo tanto, el voto debe considerarse válido y debe computarse para el PRD este. Pero imagínense que esto se lo encuentre un escrutador, pues el escrutador lo va a anular, el presidente también y el secretario de la casilla también. Si llega al INE, el INE sí tiene que estar atento a estos criterios, porque son criterios de la Sala Superior. Ahora, si el INE no lo anula, pues el partido insiste, va a llegar pues a la sala regional o al tribunal electoral de un estado, o va a llegar a la Sala Superior, y todos estos son precedentes que quedaron ahí del 2012, y en el recuento nos van a salir muchos asuntos así. Aunque la ley dice marca un solo recuadro y aunque la boleta dice marca el recuadro su preferencia, ya en la práctica vemos boletas marcadas por muchas partes. Pero el tribunal, como su última finalidad es proteger el voto, pues va a buscar la interpretación que protege ese voto. Y así como este caso, ahorita van a ver más, ¿no? Ahí les traigo, cada vez se los va a poner más complicado. Sí, adelante, Carlos, te escuchamos. Gracias, profesor. Nada más un comentario, porque ahorita que estaba viendo estas boletas me acordé de, de la elección del 2006, no sé si se acuerdan, pero luego de esta controvertida elección, como al año, pues los simpatizantes de la fuerza que perdió sacaron un documental que se llamó Fraude, que incluso no lo dejaban pasar en algunas salas de cine,
pero había una escena donde había, supongo que era como un consejo distrital, no, sí, yo creo que era una mesa directiva de casilla, un consejo distrital, no me acuerdo, yo creo que era un consejo distrital, pero hacían el zoom de una boleta que la doblaban y quedaba un poquito marcada, pero pues era obvio que era hacia PRD, entonces la anulaban, pero como que eso se potencializó y pues sí logró como desacreditar un poco a las autoridades electorales, porque era como muy obvio el sentido del voto, ¿no? Pero pues ahí se graba incluso cuando el presidente, no sé si de la mesa o del consejo, dice, no, pues en mi calidad de presidente se anula ese voto, ¿no? Pero es como, pues un argumento de reducción al absurdo, porque incluso existen estos juicios que protegen ese voto, pero pues ahí a lo mejor la ciudadanía no está del todo capacitada y pues también los actores políticos aprovechan estas determinaciones para darle el sentido que ellos quieren. Es cuanto. Exactamente, Carlos. Ahora hay dos puntos, ahora que dice esto, Carlos, muy importantes. Los escrutadores no pueden interpretar la norma, ni tampoco un secretario, una presidenta de casilla. Los funcionarios de mesa directiva de casilla no pueden interpretar la norma, ellos tienen que aplicar directamente lo que dice la ley o los lineamientos del INE. Ahora, el INE, ya la autoridad administrativa, cuando ve estas boletas, tampoco pueden interpretar la norma como lo hace un tribunal, pero sí pueden seguir los criterios del tribunal y no decir, oye, aquí yo digo esto y hay que aplicar la Constitución y no la ley. Eso no lo puede decir una autoridad administrativa porque estas interpretaciones constitucionales solo la pueden hacer los tribunales, pero lo que sí puede decir, por ejemplo, un INE o un OPLE, oye, ¿sabes qué? Aquí hay que aplicar la Constitución y no la ley porque en este precedente así lo dice el tribunal. Entonces, podemos hacer lo mismo como autoridad administrativa, pero no diciendo, lo digo yo, ¿no? ¿Sabes qué? Pues está el presidente del tribunal y es obligatorio, lo dice el tribunal, yo lo tengo que hacer igual. Pero con pretender que esto se arregle en la casilla, no, eso es muy difícil. En la casilla se tiene que atender solamente a lo que dicen los lineamientos o a lo que dice la ley. Ahora, si esto se impugna, pues se revisa. Si no se impugnan estas boletas, pues quedarán así directamente como se calificaron en la casilla y no va a haber otra instancia. Para que estos casos lleguen al tribunal, acuérdense, nada es de oficio. Para que estos casos lleguen al tribunal, tiene que llegar un partido, impugnar esa boleta en el instituto primero, que el instituto califique la validez o nulidad de esa boleta, y después entonces irse al tribunal. No puedo llegar así yo al tribunal y listo, y el tribunal tampoco puede decir, pues voy a revisar estas boletas. Tiene que llegar un partido, impugnar al instituto, pedirle al instituto recuento de votos, revisa esa boleta, si el instituto sigue diciendo el voto es nulo, pues entonces me voy al tribunal. Antes no nos podíamos ir al tribunal. Ya lo platicaremos cuando entremos al recuento de votos y lo que pasó en el 2006. Pero antes del 2006 no nos podíamos ir al tribunal. Después del 2006 ya podemos ir al tribunal también a solicitar recuento y apertura de votos. ¿Por qué no nos podíamos ir antes del 2006 al tribunal? Porque acuérdense, no era determinante, oye, me estás alegando una boleta en esta casilla, en este paquete, pero te ganaron por 100 votos, pues no voy a abrir el paquete por una boleta. No es determinante. Aunque tengas razón, te van a seguir ganando por 99. Entonces no se abrían los tribunales, pero este criterio cambió radicalmente en el 2006 y luego se incorporó a la ley en el 2007. Ya lo veremos eso en el recuento. Sí, José, adelante. Bueno, me ha tocado ver que los soples sí lo hacen. Ahí el mismo presidente de la casilla, como votos reservados, y ya posteriormente, o sea, los meten en un sobre y después ya se analizan todos esos votos, como los que se ve que las marcas y todo eso, y ahí el OPLE en ese momento resuelve ahí a final de cuentas también. Exactamente, José, pero meterlos a un sobre de votos reservados no es resolver el asunto, es decir, lo reservo para que la autoridad administrativa, el INE, lo decida. No lo voy a decidir yo en la casilla. Simplemente como tengo duda, lo meto sobre aparte y ya el INE que decida. No lo va a decidir el presidente o la presidenta de la casilla. Cuando se vea duda en una boleta, el presidente de la casilla va a decir, la reservo, la pongo en este sobre, y ya el INE, el Consejo Distrital respectivo, que decida sobre ese voto. Y ya cuando el Consejo Distrital decide sobre ese voto, si no estamos de acuerdo, nos vamos al tribunal.
Ahora, para que, fíjense, el Consejo Distrital decida sobre ese voto, tiene que ser en el pleno del consejo. No lo puede decidir un consejero o una consejera en un recuento de votos. Lo tiene que decidir todo el pleno, o sea, todas las consejeras y consejeros del Consejo Distrital. Por votación lo deciden. Y si no está de acuerdo esa persona, luego se va al tribunal. Y fíjense, estos votos que llegaron hasta el tribunal, lo resuelven los 7 magistrados, no un magistrado. También se resuelve en sesión donde los 7 magistrados deciden si el voto es válido o es nulo. Y puede ser por mayoría o puede ser por unanimidad, pero también votan las 7 magistradas y magistrados por ese solo voto, para ver si es válido o es nulo. Sí, adelante, Alberto. Creo que lo que dice José, creo que iba más a cuando se hace el recuento de los votos cuando se abren paquetes, pero ya en el Consejo Distrital de López, porque sí me ha tocado de cuando están las mesas de trabajo, se recuentan, se abren los nulos y cuando de plano no se puede decidir si es válido o nulo, es cuando los reservan, los pasan al Consejo. Bueno, a mí me toca que ahí deciden, pero a veces si no deciden, creo que esos son los que se tendrían que ir al tribunal cuando no, tampoco tienen ellos, cuando no deciden si es válido o nulo. Porque si en la casilla no puede reservar votos, nada más puede decir o es válido o es nulo, o sea, o boletas sobrantes, pero no puede reservar. Creo que se refería más a eso. Afirmativo. Lo que mencionó de que los funcionarios de la mesa directiva no pueden interpretar la norma. No sé si ya después dijo, solamente pueden aplicar la ley o los lineamientos. Entonces, cuando los lineamientos, ahí se podría aplicar. Entonces, correcto, dieron un cuadernillo, daba un cuadernillo para más o menos saber esto que pasaba. No, pues si llega a tocar la marca, pero se llega a pasar una línea y toca otro recuadro, pero es evidente que el ciudadano, la marca, o sea, el cruce está sobre ese recuadro del partido, o sea, la coalición, pues se tomará como voto válido. Ese cuadernillo, lo que ayudó mucho a la idea es que ayudara a no anular votos, a intentar que el voto del ciudadano no fuera anulado y se pudiera contar, en lo que ayudó mucho ese cuadernillo, aunque anteriormente ya estaba por una jurisprudencia del Tribunal Electoral. Alguna vez lo leí en el 2012, ya venían esos datos, por si la boleta tenía un pedazo arrancado, por si tenía una mancha de tinta, que muchas veces cuando se marcan las boletas en los consejos distritales, en la parte trasera, las llegas a entintar por accidente, pero decía, si la boleta le falta un pedazo, cuando la desprendió del bloc, se llega a desprender, o sea, va a seguir siendo válida la boleta, o sea, y si llega a tener una mancha de tinta, pues es evidente que es una mancha de tinta, no es una marca. A veces quedaba la duda de que, como si eso, marcaba en el recuadro y ponía una leyenda ahí, pues entendía, pues el ciudadano está emitiendo sufragio, pero aparte está haciendo como uso de su libre expresión dentro del material electoral, se está expresando. O sea, y lo tomaron como válido. No sé si ahí es seguir el reglamento o ya como que estaban interpretando en la mesa directiva. No sé si ahí estás todavía dentro de las facultades de la mesa directiva de Casilla, al decir, por ejemplo, como usted puso el ejemplo, marcaron el PRD y pusieron una leyenda que se acabe la corrupción, donde es espacio para candidatos que no están ahí, o sea, se toma como válidos. Yo lo entiendo así, se toma como válidos. Y no sé si en los lineamientos, o sea, o con los lineamientos es causa justificada para que el presidente de la casilla, que es el que toma la decisión, decida si eso es un voto válido. Ahí nada más quedaría mi duda. Exactamente, Alberto. Mira, qué bueno que hacen esas dos precisiones, José y Alberto, muy interesantes precisiones. Acuérdense, volvemos a lo mismo, las funcionarias y los funcionarios de casilla son nuestros vecinos, no son especialistas. Eso de que dijo José que se pueden poner las boletas reservadas en un sobre, eso no dice la ley y no hay un apartado en el acta de escrutinio y cómputo que diga votos reservados ahí en la casilla. Pero eso no quiere decir que no lo puedan hacer. A lo mejor se le ocurre a un presidente, oye, aquí no sé si es válido, y le dice a todos los demás, y le dice a los partidos en la casilla, lo que siempre hemos platicado,
¿Qué tal si estos los ponemos en un sobre y le ponemos a la hoja de incidentes? Oye, esos no supimos si eran válidos o nulos y los dejamos en un sobre. Puede suceder. No lo dice la ley, no, en el acta no hay un rubro, votos reservados en la casilla, pero puede pasar, ¿no? Como dice José, a lo mejor yo lo he visto y en mi casilla pasó, o como dice Alberto, es que en mi casilla lo reservaron, pero ¿cómo, no? Lo reservaron, ¿no? Puede ser o no puede ser. No debe de ser, porque como dijo Alberto, pues no hay un rubro en el acta, entonces te tienen que decidir si es válido o nulo. Que esto además hasta posiblemente se tendría que revisar en un futuro, porque pues si tienen la duda, ¿qué hacen? Ah, no, pues la ley dice voto nulo o válido. Hazle como quieras, pero te tienes que decidir mesa directiva de casilla. A lo mejor podríamos abrir esta figura que comentó José de, pues, ¿por qué no puede haber votos reservados en la casilla? Pues si no sabemos para quién es, pues los ponemos en un sobre y hay que el Consejo Distrital diga, pero bueno, no está todavía eso en la ley, pero podría suceder y si se levanta un acta de incidentes y se dice, pues los pusimos en un sobre porque no sabíamos si era válido o nulo, pues está bien y ya el Consejo Distrital revisará esas boletas. El punto número 2 que dice Alberto también muy importante. Están ahí los funcionarios de mesa directiva de casilla. Ellos van a seguir los lineamientos del OPLE o los lineamientos del INE. Cuando los capacitan a los funcionarios o funcionarios les dicen, oye, mira, aquí te vamos a dar una manual para que veas cuándo un voto es nulo o cuándo un voto es válido y te vamos a dar varios ejemplos que te puedes encontrar, como la boleta le falta un pedazo, como vienen dos marcas o como que está tachoneada. Vienen varios ejemplos. Entonces los debe de conocer por lo menos el presidente de la mesa directiva de casilla, debe tener ese manual y debe de conocer esos ejemplos. Ahora, ese manual o lineamiento, como le quieran llamar, cambia cada proceso electoral, ¿eh? Para este 2024, el INE va a emitir unos nuevos lineamientos de validez o nulidad del voto. No crean que son los del 2012. Y se le va a capacitar a todas las funcionarias y funcionarios con esos lineamientos, a ver qué dice el INE sobre cuándo un voto es válido y cuándo un voto es nulo, para que le explique a las funcionarias y funcionarios de mesa directiva de casilla. Pero les digo, viene todavía el tema más complejo. El tribunal puede decir que esos lineamientos están mal o que ese manual está mal. Pero ¿qué pasa? Muchas veces se dictan los lineamientos o se crea ese manual y no lo impugna nadie, entonces el tribunal no se pronuncia. Que nadie lo impugnó y todos dicen, no, pues está bien. Ya dijo el instituto que estos son válidos y que estos son nulos. Aquí está el manual, listo. Y nadie impugna el manual. Pero luego llegan los casos al tribunal y el tribunal dice, no, es que nos dice el INE, es que así está el manual. Pues sí, pero ese manual yo como tribunal no lo he revisado. Y para mi tribunal ese voto es válido, ¿no? Y esa es como dice también el no, que es, una interpretación de autoridad que se hace en la casilla, pero los funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla, pues no pueden interpretar más allá de lo que a ellos les van a decir en el manual. Yo como presidente me van a decir, mira, aquí está tu manual, aquí se dice cuándo un voto es válido y cuándo es nulo. Y estos son los ejemplos. Y yo voy a hacer eso. Y más si nadie impugnó el manual ante el tribunal, pues ya va a quedar fijo ese manual en ese estado o a nivel federal, ¿no? Pero eso no quiere decir que ya conforme al manual así se va a ajustar todo. Luego pueden llegar los casos al tribunal y el tribunal va a decir, pues ese manual yo ni lo revisé. ¿Y por qué no lo revisaste, tribunal? Porque todos estuvieron de acuerdo con el manual. Pero ¿cómo son los partidos? Cuando me conviene que ese voto sea para mí, entonces ya no me conviene lo que dice el manual y voy a impugnar la boleta y también voy a impugnar el manual y voy a decir que el manual está mal. ¿Y quién es la última autoridad que va a decidir si ese manual está bien o mal? Pues el tribunal. Y va a decir el voto es nulo o el voto es válido y háganle como quieran y este voto es nulo y este voto es válido y listo. Por eso son tan importantes los precedentes del tribunal, porque van a ver para el 2024, va a haber lineamientos, manuales o como le quieran llamar sobre la nulidad o validez de un voto. Y ahí nos vamos a ir con esos lineamientos, a lo mejor nos impugnan y ya en todas las casillas del país se van a decir, oye, si tienes estos problemas, mira, aquí está el manual. Pero si ese manual no ha sido revisado por la autoridad jurisdiccional, puede cambiar
la interpretación de ese manual. Sí, José, adelante, te escuchamos. No, lo que yo decía es acá en el Consejo Municipal, ¿verdad? Sí. Cuando ya llevan todo, ahora sí, el recuento. O sea, el consejero presidente ahí mete en un sobre reservado y ya después ahí mismo se resuelve, no acá en la casilla. Mejor no me di a explicar bien. Ahí resuelven y traen un manual inclusive para analizar los votos cuando son nulos o son válidos a final de cuentas, y en ese momento ahí se resuelve. Ya sería... Perfectamente, José, tienes toda la razón, pero fíjate, esa idea que dijiste, pues no es mala idea. A ver, si tú eres presidente en la casilla y no sabes qué hacer con ese voto, ¿qué haces? Pues a lo mejor lo meto en un sobre y que lo digan allá en el consejo. No lo dice la ley, ¿eh? Lo estamos inventando ahorita ese criterio. Pero si yo soy presidente y me dicen los escrutadores, oiga, presidente, pues ¿qué hacemos con esta boleta? ¿Qué dice el manual? Pues no dice nada de esto. ¿Qué hacemos? Pues creo que lo más prudente es reservarlo, pero no está en la ley que se pueda reservar en la casilla. Pero lo más prudente a lo mejor es reservarlo de allá en el consejo, que se hagan bolas y que lo decidan, ¿no? Podría ser buena idea, pero no está. A lo mejor lo agregamos en un acuerdo ahí ante la autoridad, pero fíjense a lo que se enfrentan nuestros vecinos, a tener que decidir, oye, ¿qué hacemos con esta boleta? Es que la ley nos dice, di que es nulo, di que es válido, pero tienes que decir algo. No, pues es que a lo mejor lo reservamos y lo ponemos al acta de incidentes. En una boleta la pusimos en un sobre en apartado porque de plano no sabemos si es válido o es nulo. Pues está bien, y ya el instituto pues, que lo revise. Y si no estamos de acuerdo con el instituto como partido, pues nos vamos al tribunal. Y esa boleta en duda que le toman foto todos los partidos en la casilla. Y ya luego le digan al instituto, ábrela, quiero revisarlo, al consejo municipal. Oye, esa boleta, decídete el consejo municipal. Y si el consejo municipal dice, no, es nulo, estuvo bien los escrutadores, pues me voy al tribunal. Pero esos son temas que se dan sobre la marcha, como muy bien dice José, y que los puede resolver el instituto, pero también habrá que darle así como una pequeña duda a las vecinas y nuestros vecinos y decirles, oye, si te encuentras con esta boleta, pues no digas necesariamente que es válido, porque si tienes duda, pues que quede eso en duda y que lo resuelva la siguiente autoridad, porque pues tenemos duda todos. Ahorita van a ver cómo les voy a enseñar una que todos van a tener duda, todos. Y nosotros se supone que pues ya le sabemos un poco más a la materia electoral. Vean aquí, esta también es una boleta real con mancha de tinta, lo que ya señalaba el compañero, marcaron PAN y PRI, son dos manchas de tinta. Y luego con crayón, si ven físicamente la boleta, es crayón, marcaron PRI y verde. Pero claro, en la casilla dijeron, pues también marcaron el PAN, el voto es nulo, porque no va en la coalición de PRI y verde. Y luego en el instituto también dijeron, no, mira, es que también está marcado el PRI y verde, pero también está marcado el PAN. Y la ley dice una marca dentro del recuadro, no tres marcas en tres recuadros y que no sean de la coalición. Entonces vean cómo la ley, ya le tenemos que dar 20 vueltas a la ley otra vez. A ver, que ustedes sean presidentes en una casilla y se encuentran esta boleta, ¿qué hacen? Y si leen la ley dice, pues una marca dentro del recuadro, todo lo demás se entiende como nulo, por eso les digo que la ley está mal. Ahora, si son magistradas o magistrados, ¿qué hacemos ahí, Carlos, con esa boleta? Pues yo se la daría por válida para el candidato de la coalición del PRI, porque dice una marca y eso que está en el PAN es una mancha, no una marca, ¿no? O sea, la marca es una señal voluntaria y la mancha pues podría ser involuntaria, como señala el compañero, ¿no? A la hora de estar sellando, se pudo haber manchado, o a la hora que traen el líquido, pues también se pudo haber accidentalmente, ¿no? O sea, incluso lo que decía este video que comentaba, o sea, a la hora que se dobla, hasta parece ahí como que es simétrico, más o menos está como a la misma altura. Entonces yo sí veo que tenía la intención de votar por Enrique Peña Nieto. Sí, aquí la realidad es que fue un manchón de tinta y fíjense, ni siquiera podemos decir que ese manchón de tinta lo hizo el elector. A lo mejor ese manchón de tinta es de los escrutadores cuando sacaron la boleta y la contaron, y a lo mejor fue de los escrutadores, ni siquiera del elector, ¿no? Pero vean, aquí está lo que dice el tribunal. En todo les traje lo que dice el tribunal. Es una mancha de tinta que puede tener origen distinto a la voluntad del elector. Y hay todo el rollo ese de los artículos y todo eso, pero vean cómo dice, voto reservado 5 de la casilla tal,
debe calificarse como válido para la coalición tal, porque el código tal. O sea, esto no lo va a hacer un funcionario de mesa directiva de casilla, es imposible que revise todo este fundamento legal, pero pues ahí está la boleta. Y esto nos puede servir como una orientación para saber, por lo menos ya en el Consejo Municipal o en el Consejo Distrital, oye, pues la ley dice una marca, pero ahorita ya ven como todos ya no estamos de acuerdo con la ley. La ley dice una marca dentro del recuadro, todo lo demás es nulo, y leemos la ley y decimos está muy claro, pero ya cuando vemos estos casos, ni está clara la ley, ni nos gusta lo que dice la ley. Y entonces tenemos que salvar los votos porque la Constitución nos dice salva el voto, no lo anule, sálvalo, búscale por donde sea, pero salva. Ahora vean, aquí puso Miriam, marcó PRI, pero puso Miriam en medio de la boleta. Entonces son dos votos, uno es Enrique y otro es Miriam. ¿O por qué puso Miriam? ¿No? Entonces, ¿ahí qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿O cómo lo revisamos? ¿O cómo lo resolvemos? ¿Son dos posiciones o es una sola posición? Sí, adelante, Andrés. Bueno, en ese voto yo pensaría que es inequívoco para el PRI, pero claro, bueno, es lo que estamos discutiendo, ¿no? Uno puede observar diferentes cosas y obviamente los partidos, los representantes de los partidos, su tarea es pelear, pues si no les conviene el voto, pues que lo anulen. Es mi Pero, comentario. a ver, Andrés, ¿por qué Miriam no puede ser una candidata independiente? Si buscamos en la lista nominal y no hay ninguna Miriam, Ah, no, bueno, pero lo tendría que poner en el recuadro blanco que está ahí abajo, y si ya no está en el reblanco, ya no es otra opción política, Miriam. Sí, sí, es otra opción, pero como dice usted, habría que buscar en las candidaturas independientes si está, tal vez. Exacto, ahorita vamos a ver cómo lo resolvió la sala. Adelante, Alberto. Pero tienes razón, Andrés, estás bien. Y no, de otra manera, o sea, como que siempre me imagino que la sala tiene es que intentar salvar el voto para no anularlo. Si lo viéramos de esta manera, ¿qué tal si la persona que puso la marca es la misma Miriam? Y no sé, por una idea es que pone su nombre para decir, es que yo quiero saber que ese es mi voto cuando lo cuenten. Digo, o sea, poder, Sí, que la exacto, a misma, lo mejor Miriam dijo, y la voy a yo pongo firmar mi la nombre, boleta. que yo voté por él, podría ser. Sí, quizás Muy hasta mal. Miriam dijo, la voy a firmar para que no se pierda, le voy a poner mi nombre, ¿no? Es un Vean lo voto que muy dijo aquí la informado. sala, porque sí, sí me están entendiendo muy bien que hay que buscar salvar el voto, como que eso es muy importante. Aquí dice el tribunal, aun y cuando existen dos marcas en la boleta, se desprende claramente que la opción política deseada por él o la sufragante, pues el hecho de que también se encuentre escrito el nombre de Miriam en nada hace pensar que su deseo de sufragar sea una opción distinta a la de Enrique Peña Nieto. De lo anterior se desprende que el voto debe considerarse válido y debe considerarse para el PRI. Y listo, ¿no? Porque Miriam no cambia el sentido del voto. Aquí Miriam, pues ya está Miriam, a lo mejor está en la lista nominal, a lo mejor no, pero ahí está la cruz en Enrique Peña Nieto, ¿no? Ahorita vamos a ver otros un poco más complicadones. Vean aquí votó por el PRI, pero no tenía muchas ganas, ¿eh? Porque le puso ahí chiquita la cruz. Y luego abajo, José Cruz García, candidatos no registrados. ¿Qué hacemos con esa boleta? Candidato no registrado puede ser José Cruz García, sí. Pero entonces, ¿querías votar por un no registrado o querías votar por Enrique Peña Nieto? ¿Saben cómo lo podríamos salvar? Eso estoy inventando yo ahorita, pero pues si José Cruz García está en la lista nominal, yo podía interpretar que firmó la boleta. Pero si José Cruz García no está en la lista nominal, entonces pues son dos opciones distintas. Una es Enrique Peña Nieto y otra podría ser José Cruz García. No sé qué opinen o cómo la ven. Pero imagínense, esto llega, el primero que lo ve es el escrutador, es lo que les platico, o la escrutadora. Son los primeros que ven estas cosas y dicen, ¿y ahora cómo le hacemos? Por eso que dijo José, si los reservamos, pues a lo mejor hay que sacar un acuerdo en el INE y decir, los votos que no sean claros los reserva el presidente de la casilla. Y ya que sea el Consejo Distrital, por votación del Pleno, el que decida si es válido o es nulo. Y votación del Pleno del Consejo, no solamente una consejera o un consejero, tienen que ser todos
los que en votación decían. Sí, adelante, Marco, te escuchamos. También puede ser, bueno, es que no sé qué tan cierto o no, pero pues puede ser una persona que votó por el PRI, que es en este caso fue Enrique Peña Nieto, pero que a lo mejor igual y, ¿cómo decirlo? Para que no se escuche tan feo. Pues a lo mejor no desconoce o a lo mejor no está muy involucrado con estos temas y pensó que el espacio en blanco era para poner su firma. Puede Sí, ser. claro, puede ser, pues sí puede ser. Si ven un espacio en blanco, pues voy a poner mi firma o mi nombre. Sí puede ser, claro que puede ser así. Ahora vean lo que dijo la sala y ahí se las dejo de tarea. En virtud de lo anterior, al no tenerse certeza de la voluntad del elector respecto a cuál era la opción política de su preferencia o el nombre de candidato que buscaba apoyar, el voto debe considerarse nulo. Yo aquí me quedo, sigo pensando. Yo no sé si no soy magistrado, pero no sé si yo hubiera anulado ese voto. Yo hubiera buscado en la lista nominal. No sé si la sala superior buscó en la lista nominal y no encontró ese nombre. Si no está ese nombre en la lista nominal, pues ya son más indicios como para anular el voto, porque sí son dos posiciones. Pero si José Cruz García estaba en la lista nominal, entonces ese voto no puede anularse. No sé, les digo, este caso ya no lo estudié a fondo. No sé si la sala superior revisó la lista nominal, pero la sala superior la anuló en el 2012. No sé qué pasaría en este 2003. A ver, es caso real, juicio de inconformidad 26-2012. ¿Qué andaba pensando aquí el elector? Dos marcas en dos recuadros, el voto es nulo. Y si no son de la coalición, pues más nulo. O sea, aquí él dijo, voy a hacer todo lo contrario a lo que dice la ley, pero todo lo contrario. Y lo hizo. Entonces imagínense, si ustedes son presidentes, pues lo anulan, la verdad lo anulan. Si llegan al INE los asuntos o al consejo respectivo, pues ya son varios consejeros o consejeras los que tienen que decidir qué hacen con esa boleta. ¿Es nula o es válida? Y luego pensamos en el primero de la Constitución, hijo, es que el primero me dice salva el voto, pero ¿cómo salvo ese voto? ¿Cómo lo salvo? Si no van en coalición. Adelante, Marco. Bueno, si lo que se busca es salvar ese voto, pues yo se lo doy al PRD porque se nota que no, que Enrique Peña Nieto no le cae bien y pues el PRD como que era su opción, ¿no? Entonces, si se busca, o sea, ya tendría que ser un análisis así como que bien a conciencia, pero yo veo que sí hay un favoritismo por el PRD y pues por Enrique Peña Nieto, pues nomás no. Entonces, no sé, digo, por cómo están los cuadros trazados, yo sí veo como favoritismo por PRD y el otro, pues de plano no le agrada. Pero fíjate, Marco, no tachó a Enrique Peña Nieto, Al tachó el partido. verde. Tachó el verde, no Enrique Peña Nieto, no tachó el nombre. Tachó el emblema del verde, es lo que está todo tachoneado. Entonces tenemos que tener un buen argumento para salir. A ver, Andrés, ¿tú qué opinas? Yo digo que aquí la expresión del voto es inequívoco. Yo quería votar por PRD. Ese tachón encima del Partido Verde posiblemente sea una muestra de enojo por parte del ciudadano hacia el Partido Verde. Ese sería como lo que yo razonaría. O sea, tacharlo todo es que estás enojado y no estás de acuerdo con él. Es lo que yo pensaría que A ver, Carlos, adelante. Pues al igual que en el ejemplo pasado, creo que son interpretaciones sobre las cuales no tenemos certeza, así que yo lo anularía. Tú declaras nulo el voto. Igual se arrepintió, dice Víctor. A ver, Francisco, ¿tú qué dices? Yo pienso que en un primer momento, por error, tachó el verde y luego ya se dio cuenta de su error y tachó el PRD. Y para efecto de que no declarara nulo el voto, rellenó todo el cuadro para que no hubiera ahí 2X. Ya. ¿Y Alberto? Igual me sumo a esa propuesta, igual de que se equivocó, y como igual le hacías en la primaria en la escuela, le rayas ahí para que no, ese no era, y después ahí puso la marca. ¿Y a poco así le pondrían a la sentencia de la sala superior firmada Pues por con la 7 idea de salvar el voto. magistrados?
Así le pondrían a la sentencia que van a firmar 7 magistrados, es que se equivocó y fíjense que no, es que como en la escuela, así le ponemos a la sentencia. Que van a firmar 7 magistradas y magistrados de la sala superior, y no crean que la máxima autoridad la va a firmar, y la firmó, pero ojo, no andan mal. A ver, Fabiola, ¿qué opinas? Buenas noches a todas y todos. Para este caso, bueno, obviamente se lo daría el PRD el voto, no por una cuestión de que quisiera o se haya equivocado, sino más bien lo común es que nuestra marca sea un tache encima de un emblema o de todo el recuadro y no una rayadura. En este caso, pues lo que se podría interpretar es que quiere anular al partido, o sea, podría ser más bien una cuestión que no se identifica con el partido y sin embargo nuestra marca tradicional para votar pues es una cruz. Entonces, esa sería mi argumentación. Fíjense, están bien, muy bien sus argumentaciones. Aquí dice Anel que coincide con los compañeros que se equivocaron y luego se fueron al PRD. A mí me suena así como medio disparado ponerle a la sentencia es que se equivocaron, pero ahorita van a ver lo que le pusieron. Pero fíjense lo que, Francisco, ¿quieres otra participación por ahí? Francisco, bueno, creo que... Perdón, hubo ahí un error de... No te preocupes, Francisco. Fíjense, aquí se aplicaron lo que las reglas esas del derecho que nunca les hacemos caso, pues ahora sí les hicieron caso. Las reglas de la lógica, la sana crítica y la máxima experiencia. ¿Qué dice Fabiola? Por lógica en México, ¿cómo marcamos un emblema? Todos, la mayoría, con una cruz. Nadie nos dice una cruz, no dice la ley una cruz. Eso es lo que llama más la atención. Nunca nos va a decir la ley marca con una cruz, pero todas las mexicanas y los mexicanos marcamos con una cruz. Entonces son reglas de lógica y de experiencia. Y también los otros compañeros hablaron de las reglas de la lógica y la máxima experiencia. Si yo voy a la escuela y voy a hacer un examen de opción múltiple que no le puedo borrar y de repente marco inciso A y digo, no es el A, es el B, pues voy a tachonear el A y le voy a poner una palomita al B, porque es el bueno. También son reglas de la lógica, la sana crítica y la máxima experiencia. Y vean lo que dijo la sala. Lo anterior permite afirmar que la voluntad del ciudadano fue en el sentido de corregir la emisión de su sufragio. Aquí está, corregir. Toda vez que se canceló la cruz que se encuentra en el emblema del verde y se cruzó el emblema del PRD. En este sentido, al no existir elementos adicionales para arribar a una conclusión distinta, esta sala, o sea, toda la sala, esta sala superior considera que la intención del ciudadano no fue anular su voto, sino la de corregir la emisión de su sufragio. Al estar marcando el emblema del PRD, es evidente que la voluntad fue sufragar por el PRD, porque está la cruz ahí muy clarita. Y si tachoneaste todo el verde fue porque quisiste corregir. Como dijeron muy bien, te equivocaste, te arrepentiste, quisiste corregir, y si no hay goma en la casilla, ¿cuál es la única forma de corregir? Tachonear todo el verde y marcar, como dice Fabiola, la marca que todas las mexicanas y mexicanos utilizamos, que es una cruz. Aunque la ley no dice marque con una cruz, ¿eh? Fíjense lo sorprendente. Lean la ley y no dice marque con una cruz el emblema de su preferencia, solamente dice marque el emblema de su preferencia. Y vean lo que dice la boleta y sigue diciendo la boleta en rojo, marque el recuadro de su preferencia, no dice marque con una cruz. A ver si ya ponemos por ahí marque con una cruz, pero bueno, se salvó ese voto y se fue para el PRD. Aquí se habían imaginado una boleta toda marcada, pues ahí está. PAN, cruz, PRI, cruz, Verde, cruz, PT, cruz, Movimiento Ciudadano, cruz, PRD, palomita. Nueva Alianza, nada. Aquí nos cambian las reglas de la lógica, pero hay que volverlas a aplicar. ¿Qué nos dicen las reglas de la lógica? Adelante, Andrés. Pues aquí... ¿Qué nos dice aquí la lógica? Pues que quiere votar por el PRD y tachonea a los otros porque no son de su agrado. Exactamente, aquí nos vamos al afirmativo y negativo. Afirmativo es una paloma, como en examen, en la escuela. ¿Ven eso de la escuela cómo sí tiene lógica? Aquí todos están mal
pero el PRD está bien y por eso le pongo cruz a todos y le pongo paloma al PRD. Pero ojo, ¿y qué hacemos con Nueva Alianza? ¿Tiene paloma o tiene cruz? No tiene ni paloma ni tiene cruz. Entonces, ahí qué quería, cómo se expresó respecto a la Nueva Alianza. Porque, ojo, si le pone a Nueva Alianza una paloma, pues se entiende que el voto es nulo porque no van en coalición PRD y Nueva Alianza. Si le hubiera puesto una cruz a Nueva Alianza, entonces queda perfecta esa boleta, toda marcada, pero la lógica y la máxima experiencia nos dice, pues a todos les puso cruz y el PRD Paloma quería votar por el PRD, pero no le puso nada a Nueva Alianza. Aquí yo, en lo personal, a lo mejor yo se le hubiera dado al PRD, aunque Nueva Alianza no dice nada. Como que dijo, estos me caen mal, Nueva Alianza no me interesa, el que me interesa es PRD. Pero la sala dijo otra cosa. La sala dijo, como no le marcó cruz a todos los emblemas, no sabemos exactamente por quién quería votar y por lo tanto el voto es nulo, porque Nueva Alianza no tiene cruz. Yo ahí me quedo pensando, no sé. Aquí lo que dijo la sala superior es, si Nueva Alianza hubiera tenido una cruz o un tache, pues es lógico que era el PRD. Pero como no se pronunció por Nueva Alianza, entonces tenemos tres posiciones. PRD sí, los otros no, pero Nueva Alianza ni sí ni no, y entonces la sala lo anuló. Yo no sé si lo hubiera anulado. Porque de todos modos, como que yo entiendo que quería votar por el PRD y no veo otra forma que no quería votar por el PRD. Pero no sé por qué, pregúntenle a la ciudadana o al ciudadano, ¿por qué no marcó Nueva Alianza? Y al no marcar Nueva Alianza, aquí en este texto que está en la sentencia, todos estos textos son de la sentencia, dijo, como la cruz no fue realizada en todos los restantes emblemas, al no ser evidente la voluntad del votante, lo procedente es declarar nulo el voto. Yo tengo mis dudas, pero bueno, la sala superior ahí anuló ese voto. A ver, 2 rayas diagonales, ¿qué quiere decir conforme a todas las leyes del país? ¿Qué quiere decir 2 rayas diagonales? Esos que están ahí. Pues cancelado. No, cancelado no, ¿qué quiere decir? 2 rayas diagonales, a ver. Díganme qué quieren decir 2 rayas. Imagínense, eso lo tiene que saber el presidente de la casilla, las secretarias de la casilla, los escrutadores. Exacto, como dice muy bien Víctor. 2 rayas diagonales quiere decir boleta inutilizada. Todas las que nos sobren, les vamos a poner 2 rayas diagonales en la casilla para que no se pierdan y no las marquen. Pero aquí, ¿qué creen? Primero, si ven físicamente la boleta, que yo sí la vi, primero marcó el crayón con crayón PRI verde. Crayón es el que usa el elector. Y luego con plumón, que es el que usa el funcionario de casilla, la inutilizó. ¿Qué pasó ahí o por qué la inutilizó? Si ya estaba marcada. Y primero está la marca en PRI verde y luego está las 2 rayas diagonales que inutilizaron la boleta. Yo no sé si fue un error o cuál fue el tema en esta. Pero claro, en la casilla la anularon y luego en el instituto también la anularon. Porque dijeron, oye, pues es una boleta inutilizada, pues no puede contar ese voto. Pero llegó a la sala superior. Y lo primero que revisó la sala superior, a ver, primero que está la inutilización de la boleta con esas 2 rayas diagonales, o primero está el voto. Y el crayón está, primero está el crayón y primero está el voto. Y luego están las 2 rayas diagonales. Entonces, ya se podrán imaginar que dijo la sala superior, pues como se observa, la boleta al presentar tachados los emblemas del PRI verde, conduce a sostener que la intención del elector fue la de sufragar por la coalición Compromiso por México conformada por estos partidos, sin que la situación de que se presente un trazo transversal imponga considerar que dicho voto como nulo, ya que su señalización pudo ser o pudo obedecer a múltiples factores que de ninguna forma alcanzan a desarticular la voluntad del elector. Entonces dice la sala, no sé por qué están esas 2 rayas diagonales, pero lo que sí sé es que quería votar por el PRI, por el verde, y esas 2 rayas diagonales no cambian la voluntad del elector y el voto va para el PRI, para el verde. Sí, Marco Antonio, adelante. Es que pudo esa inutilización pudo haber sido hecha a propósito
por la gente, por las manos que pasan, por donde pasaron esa boleta, y yo creo que por eso también fue lo que de cierta manera hizo que la sala decidiera así, ¿no? Exactamente, pudo haber sido cualquier tipo de error o a lo mejor fue intencional, pero Intencional. se explica que quería votar por el PRI por el verde. Si alguien hizo algo después, dice la sala, yo le voy a dar el voto al PRI y al verde, porque definitivamente esas dos rayas diagonales no cambian la voluntad original de esa electora o de ese elector, y el voto va para el PRI y para el verde, y quedó así en esa sentencia. Todas son sentencias lo que estamos estudiando, o sea, no son lineamientos, no son acuerdos, no son manuales, son sentencias y de la sala superior, o sea, de la última instancia. Aquí vean, marcó el PRD, se acabó el crayón y puso, no estoy de acuerdo con ninguno. Pues con ninguno de quiénes, pues yo creo que de los candidatos no registrados. Entonces, bueno, pues se entiende aquí obviamente que el voto es para el PRD. Y luego esta también es muy interesante. Si no traen lentes, pónganselos, porque aquí él dijo textualmente lo que dice la boleta. La boleta dice, marco el recuadro de su preferencia, y él marcó el recuadro en el PRD. Ahí marcó, pero el recuadro, o sea, las 4 rayitas del recuadro fueron las que marcó. Apenas se alcanza a ver, ¿no? Hay que marcó el recuadro. Pero ¿qué creen? Lo anularon en el INE. No sé por qué, pero esa boleta llegó hasta la sala superior y el PRD le dijo a la sala superior, oye, ese voto es para mí si estoy marcando justo el recuadro. No, pues que no marcaste el emblema, pues está el recuadro ahí marcado marcó el marquito del recuadro, pues. Y bueno, el voto se encierra en el recuadro y el voto es para el PRD. Y esta es la última, ¿no? PRI verde, marcó PRI verde ahí con la cruz o 2 cruces o no sé qué, y luego puso candidaturas no registradas, Amado. Pero Amado puede ser un candidato no registrado. ¿Saben qué dijo la sala superior? No puede ser un candidato no registrado, Amado, porque no tiene apellidos. Y si no tiene apellidos, no se entiende como un candidato no registrado. Entonces, Amado es el que votó, o Amado ama a Peña Nieto, o no sé qué pasó, pero la cosa es que quería votar PRI verde, y abajo puso Amado, no sé si se llame, habrá que ver la lista nominal, pero no cambia el sentido del voto. Entonces, finalmente, después de todos estos asuntos, marcó PRD y luego puso una leyenda que también es una marca, pero ya vimos que aunque haya 2 marcas, no se va a anular el voto, aunque así lo diga la ley. Dice ahí, pero ya saben que este es el elegido de los dioses. Entonces son 2 marcas en 2 recuadros, pero la voluntad del elector es el PRD. Entonces vean cómo se cae completamente la ley que dice una marca dentro del recuadro, todo lo demás será nulo. No, actualmente, como debería decir la ley, pero lo dice la sala superior, y ya varias leyes locales sí lo dicen, no lo dice la general, pero varias locales como la de Puebla sí lo dice un voto válido será cuando se advierta cuál es la intención del elector. Así hay que ponerle a todas las leyes en todos los estados. Un voto será válido cuando se advierta cuál es la intención de la electora o del elector. Y ya, porque si ponemos una marca dentro del recuadro, les digo, nos suena muy sencillo, pero ya están viendo los casos. No puede ser una marca de un recuadro. Puede haber una boleta con muchas marcas y el voto va a ser válido. Entonces hay que cambiar las legislaciones que no han cambiado. Les digo, Puebla ya cambió y hay varias en el país que ya cambiaron y que dice un voto válido será cuando se advierta cuál es la intención del elector. Pero la ley general no dice eso para diputaciones, senadurías y presidencia de la República, y ya no lo va a decir porque pues ya no hay cambio de leyes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, y aquí está, miren, esta es la tesis, está desde el 2008, tesis 25-2008, validez de un sufragio, no se desvirtúa cuando en la boleta electoral es objetiva la intención del elector. Hay que seguir con esta tesis, y cuando yo advierta cuál es la intención del elector, entonces, bueno, el voto será válido, y aquí se dice, ¿no? En el argumento de la tesis, cuando se indica la intención del elector, entonces el voto será para ese partido político o para esa coalición. El voto deberá considerarse válido, independientemente que sea una marca en el recuadro o 3 recuadros marcados, o como ya vimos, pueden estar todos los recuadros marcados, y en algún momento dado podemos saber cuál es la intención del elector.
Bueno, compañeras y compañeros, con eso terminamos el día de hoy. Les agradezco a todas y a todos mucho su atención. Acuérdense, no nos vamos a ver la próxima semana, pero la otra sí nos vamos a ver en 3, 4 sesiones. Pero de todos modos, cualquier duda que tuvieran la próxima semana, ahí está mi correo electrónico a sus órdenes. Van a estar mis compañeras y mis compañeros también toda la semana y yo los veré de este lunes en 8 nuevamente en otras sesiones. Por lo pronto, pues que tengan un excelente fin de semana, una excelente semana próxima. Sí, Andrés, ¿alguna participación? Sí, una duda, doctor. Sí, Andrés. No lo vamos a ver usted, pero sí vamos a tener clase. No. Sí, no, sí, van a ver todas las clases. Conmigo van a Ah. estar de este lunes en 8, pero Ok, mañana gracias. tienen clases con un compañero y la siguiente semana con una compañera y otro compañero. Siguen todas las sesiones en el mismo horario, todo igual, pero yo los voy a ver pues en 10 días más o menos. Pero de todos modos, bueno, aquí estamos a sus órdenes. Ojalá sean de su interés también las siguientes sesiones. Son personas que conocen muy bien la materia y van a ver que también les van a gustar esas sesiones. Pero bueno, por lo pronto les agradezco mucho a todas y a todos mucho su atención. Nos vemos pronto, que tengan un excelente fin de semana. Les mando un fuerte abrazo a todas y a todos. Cuídense mucho. Y aquí seguimos, ¿eh? Gracias, hasta luego. Y gracias a la ingeniera Kenia Hernández que le dio seguimiento a esta presentación. Muchas Nos gracias. seguimos viendo, ahí estamos a sus órdenes en el correo. Gracias, cuídense mucho. Hasta mañana a todos, gracias. Hasta mañana, gracias, Kenia, hasta mañana.